¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer milagros? Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin? Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo. Dios está aquí. Voy a unir mi fe a tu fe. Puedo ver ahora, Dios está en pie. Él va a hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar. Testificamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo, Jesucristo está aquí. Declaramos un milagro va a acontecer y ordenamos la dolencia sale ahora, los demonios se van fuera. Ya unimos nuestra fe, Dios va a operar. Declaramos un milagro va a acontecer. En toda prueba siga firme, Dios confirma un milagro, nos enseña. Si usted es bendecido se puede alegrar. El milagro ha acontecido en este lugar. Lo imposible Dios hoy va a realizar. En nombre de Jesús la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y cuando alabamos, usted va a ser curado. Y cuando alabamos, usted va a ser renovado. Y cuando alabamos, solamente Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, ahora, ahora. En nombre de Jesús, la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y cuando alabamos, usted va a ser curado. Y cuando alabamos, usted va a ser renovado. Y cuando alabamos, solamente es Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, ahora, ahora. En nombre de Jesús, la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Ahora es la hora, Dios está en este lugar. En Jesucristo fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Hallan las almas dulces olas, grato consuelo
santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Es la hora 21. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga.
Estamos nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir en la parte número 43 del estudio de Éxodo. Que el Señor les bendiga. Que todo el tesoro de Dios se resume en Jesús. Libertad de la gracia quiero gozarla cantando, mi gratitud a Dios Padre quiero decirlo alabando, la vestidura de Cristo quiero lucirla cantando, cuanto más luz yo recibo más libre sigo alabando, bendita gracia de Dios de amor, mi vida transformó, de la angustiosa legalidad Cristo me libertó. Justicia de los hombres casi matan mi esperanza, y cuando ya agonizaba Cristo vino a rescatarme. Aquella voz que decía el fuego eterno te aguarda, de pronto quedó en silencio y enmudeció Jesucristo. ¿Cómo poder dejar de alabar si revivió mi ser? Que callen los que declaran fe sin conocer a Dios. Las ataduras legales que aprisionaron mi vida dejaron de intimidarme con su justicia por obras, y de agradar a los hombres tampoco hoy me preocupa. El don de Dios me hizo libre y lo demás ya no importa. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Y habíamos visto cómo la ley hizo una separación del hombre con Dios. La ley separó al hombre de Dios. Porque sabemos que la naturaleza de la ley es divina. Y el hombre en su naturaleza es pecador. Obviamente no pueden encontrarse en ningún lado. El hombre no puede encontrarse con la ley. Necesita, para poder encontrarse, un mediador. Y dice en el verso 19 de este capítulo 20 de Éxodo: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así vemos que para que el hombre pecador no muera, bueno, necesitaba un mediador. Y así realmente es con nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Habíamos visto que Moisés aquí representa a Cristo. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, en el verso 3. Romanos capítulo 8, en el versículo 3. Y dice: porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley mantener al hombre en comunión con Dios. La ley era débil, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Note que Dios envió un mediador. ¿Y qué hizo este mediador? Dice, condenó al pecado en la carne. Él en la cruz juzgó el pecado de todos los hombres y sacó de en medio este obstáculo que resaltaba, mostraba la ley. Y dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Él en la cruz juzgó al pecado. Él mismo fue juzgado como si fuese la misma sustancia del pecado. Dios le juzgó. Pero en su resurrección, Él se levantó sin tener ningún vínculo con el pecado. Y nosotros, cuando recibimos su misma vida sin pecado. Nosotros hoy tenemos la vida de Cristo. Por eso la ley, dice la palabra en el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Alguno quiere todavía ir y cumplir la ley. Pero el único que pudo cumplir esa ley fue Cristo, nuestro mediador. Entonces nosotros, al recibir a Cristo, recibimos esa vida que ya cumplió la ley. La ley no es cumplida por nosotros, sino más bien en nosotros. Y por medio de esa vida, nosotros llegamos a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Llegamos a tener comunión con Dios. Por eso es tan importante poder entender cuál fue el lugar de la ley. La ley no fue hecha para que el hombre la cumpla, porque Dios ya sabía que el hombre no iba a poder cumplir la ley. La ley fue para que el hombre se diese cuenta, para que mostrase que el hombre es pecador. Entonces nosotros no andamos buscando en este tiempo cumplir la ley, sino que hoy nos gloriamos en esa vida que tenemos dentro, que ya cumplió la ley. Eso es algo muy diferente. Porque si nosotros queremos cumplir la ley es un yugo pesado. Usted va a ver que la vida espiritual es muy pesada. Y siempre digo, había un hermano hace unos años, me decía, hermano, la gracia es más pesada que la ley, me decía. Y eso es porque no entendió la gracia. Porque si nosotros nos ponemos bajo la ley, nos vamos a dar cuenta que no podemos cumplir su demanda. Pero cuando nosotros entendemos que esa vida victoriosa que Jesús plantó en nosotros, cumplió la ley, es santa, perfecta, entonces nos gloriamos en Cristo Jesús. La ley demanda una justicia propia, entonces el hombre se gloría en sus obras, en lo que hace. Pero la gracia provee esa justicia en la vida de Cristo. Entonces, ¿qué hace el creyente bajo la gracia? Se gloría en esa vida, se gloría en Cristo. Ya no se gloría en factores externos como los que demandaba la ley. Solamente su gloria es la vida interior. Así que vemos que Moisés se transformó en este mediador
Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 5, 1 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5, vemos que el apóstol Pablo también exclama: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, algo muy precioso. No Jesucristo Dios, sino Jesucristo, hombre. Uno semejante a nosotros, está intercediendo por nosotros. Y así fue Moisés. Por eso decimos, en este caso Moisés no era perfecto. Moisés era un hombre como cualquiera de nosotros, pero él pudo entender más que el pueblo. Él entendió acerca de lo que significaba la redención. Pudo entender. Entonces pudo también estar en comunión cercana con Dios. Y así se transformó en este tipo de Jesucristo. Sin Cristo es imposible tener una cita con Dios, encontrarse con Dios. Cristo hombre. Nosotros en Él encontramos las abundantes riquezas de su gracia, y por gracia entramos en comunión con nuestro Padre Celestial, con el Dios omnipotente, santo, con este Dios que es 3 veces santo. Verso 21, estamos en Éxodo capítulo 20, verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la que estaba Dios. Así realmente pudo hacer Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. En otras palabras, lo que está haciendo aquí Dios es presentarse como el único Dios. Entonces no había necesidad de hacer otros ídolos o estatuas con forma de Dios, como el hombre hace. Este era el privilegio de Israel, poder tener comunión con el único y verdadero Dios, que es celestial. Y con esto también acuérdese que en cada mandamiento Dios está probando y mostrando la debilidad, la tendencia del hombre. Porque justamente esto es lo que el hombre hace. Dice en Romanos que él cambia a Dios por una imagen. Esa es la inclinación más grande que tiene el hombre. Y Dios en la ley escribió. Y dice en el verso 24: altar de tierra harás para mí. Bueno, hasta ahora vemos que la ley ponía al pueblo lejos de Dios. Así dice varias veces en este capítulo. El pueblo estaba lejos de Dios por la ley. Pero vemos ahora que Dios muestra la manera de acercarse. Dios le da la manera de acercarse a este pueblo. Y dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté
la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Bueno, por primera vez encontramos que la bendición iba a ser por medio de un sacrificio. Hasta ahora la ley dice, si usted hace, va a alcanzar la bendición. Pero si el hombre quiere alcanzar una bendición de parte de Dios, bueno, solamente va a alcanzar bendición a través de un sacrificio, a través de un altar de tierra, un altar así muy rústico. No tenía que ser de perlas, Dios no dijo háganme así en este caso Dios no pidió de oro, Dios no pidió de plata el altar, sino que pidió un altar de tierra nada más. Y un altar, el altar es un lugar de sacrificio y es un lugar de adoración. Y este altar nos habla de la cruz. Este altar nos habla de la cruz, el único lugar de encuentro y de bendición que el hombre puede encontrar. El único lugar de encuentro con Dios y el único lugar de bendición. Allí el hombre, solamente allí el hombre puede acercarse a Dios. Y vemos cómo es la forma, cómo es la manera, sobre la base de un sacrificio. Entonces allí el pecador no solamente se acerca a Dios, sino que también se convierte en un adorador. Se convierte en un adorador. Un pecador que era apartado, que no podía acercarse a Dios, bueno, no solamente allí alcanza los resultados de la cruz, sino que allí también puede adorar. Y qué hermosas palabras dice Dios acá, porque dice, y te bendeciré. Dios dice, vendré a ti y te bendeciré. A través de la cruz el hombre es alcanzado por Dios. Dios alcanza al hombre, llega al hombre y con gozo, al ver ese sacrificio que trajo tanto descanso a Dios, este sacrificio que propició a Dios, entonces Dios con gozo puede decir, te bendeciré. Dios no puede bendecir al hombre si el hombre no acepta este sacrificio. La única forma de que el hombre sea bendecido es a través de la cruz, a través del Calvario. Entonces ahí Dios tiene la oportunidad de venir. Vendré a ti, dice, y te bendeciré. Y así es cuando nuestra justicia propia termina. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos sobre la base, sobre los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, cuando usted le menciona a Dios la cruz, cuando nuestra actitud, cuando nuestra fe está puesta sobre esa obra, Dios también sigue saliendo hasta el día de hoy a nuestro encuentro. Dios sale a nuestro encuentro. Y así también es con el pecador. Dios sale a su encuentro ya no mirando sus pecados, sino que sale a su encuentro mirando que sus pecados fueron arreglados en la cruz. Ahora hay otra posición que el pecador tiene delante de Dios, porque Jesús efectuó la reconciliación. Y dice en el verso 25, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Bueno, en otras palabras, vemos que Dios no aceptaba nada
del esfuerzo, de la herramienta, de la inteligencia, de la capacidad del hombre. Nada que bueno sea un esfuerzo propio del hombre. Dios no deja que el hombre participe en esta obra. Y así fue con la redención. El hombre no participó. Dios hizo la obra de redención. Dios planeó. Y Cristo vino y murió en la cruz, pero el hombre no participó. El hombre no puede participar. El hombre a veces quiere hermosear o quiere agregar algo a esta obra y no es requerido por Dios. Dios no requiere nada de la carne. Dios no requiere nada. Dice en el verso 26, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y parece que esto estaría de más. Parece porque tiene que ver con lo que Dios viene diciendo. Pero aún su altar, cuando el hombre está ministrando allí, dice, no haga un escalón. No vaya a ser que mientras esté ministrando esta obra tan perfecta, se vea un poquito de su pierna, se vea un poco nomás, ni nada. Los sacerdotes eran totalmente, vamos a ver, cubiertos para que solamente presten atención a lo que se estaba quemando en el altar. Esto es muy importante. Ninguna manifestación de la carne era aceptada, aún en su ministerio. Isaías 64 en el verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, toda nuestra justicia no es requerida, más bien es un trapo de inmundicia, porque pertenece a una naturaleza corrompida, a una naturaleza caída. Por eso vemos que aquí el hombre no participó, no tuvo lugar para participar en esta obra. Como dice en 1 Corintios capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, dice en el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso el hombre no podía participar. Lo único que el hombre podía traer era su necesidad, su debilidad. Eso fue provisto por el hombre. Dios vio la necesidad del hombre. Pero el hombre, como sabemos, quiere participar para llevarse un poco de la gloria en esta obra. Quiere justificarse, quiere perfeccionarse, quiere decir, no, porque yo soy así, yo soy mejor, y Dios vio que yo tengo este corazón bueno, dice. Y mentira. En el hombre no hay nada bueno. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Esa fue la oportunidad para mostrar Dios su poder y su gloria. Y también es nuestra oportunidad para dar gloria al Señor, para gloriarnos en Él, como venimos diciendo. En Tito, capítulo 3, en el verso 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ninguna obra de justicia, ninguna cantería, ningún altar hermoseado, en este caso Dios aceptó.
Nosotros, dice, hubiéramos hecho. El hombre está dispuesto a trabajar por su salvación. Pero dice la palabra, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es un hecho sobrenatural. Esto el hombre no, por más que hubiese querido hacer, ¿cómo puede cambiar su género el hombre? Pero vemos que Dios hizo. Dios hizo. Por eso cuando nosotros estamos ministrando en el altar, no debemos exaltar nunca el instrumento. Muchos hablan y dicen porque yo sané, porque yo prediqué, porque yo. Porque yo hice así, el Señor le transformó. Y bueno, y de esa forma lo que estamos haciendo es mostrando, no es solamente, que nosotros no entendemos la obra de la redención. El hombre que se exalta está exponiendo, como dice aquí, su vergüenza nada más. Como dice en el verso 26, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Nos debería dar vergüenza. Dios, como hemos dicho, no acepta nada del hombre. Pero note que el hombre quiere gloriarse. Dice en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 2, el apóstol Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A veces vemos que el instrumento ministra, pero está mostrando un poquito la pierna. Habla un poco de sí. Está hablando de sí mismo. Está exaltando un poco su carne. Y todo eso, hermano, es una vergüenza. Se está descubriendo nomás. La vergüenza, su desnudez, su justicia propia. Nosotros necesitamos hablar de Cristo, predicar de Cristo, hablar de los resultados de la obra del Señor. No había necesidad de nada, ninguna manifestación que recordase la naturaleza terrenal del hombre. En Éxodo capítulo 28, en el verso 40, Éxodo capítulo 28, en el verso 40. Noté lo que Dios había mandado hacer. Y dice, para los hijos de Aarón harás túnicas, y también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Note que había una túnica en los que ministraban en el altar. Por eso decimos que si no fuese que tuviésemos el mensaje de la gracia, pasaríamos por alto lo que dice acá. Y quizá tomáramos literalmente. Muchos hermanos dicen, bueno, tiene que ponerse un vestido largo, tiene que ponerse así, otra cosa. Pero lo que está hablando aquí es de no exponer la carne, de no exponer nuestra vieja creación. No está hablando de algo
exterior. No está hablando de algo exterior. Porque si no, se profanaba el altar. Era tomado como una profanación. O sea, como tratar como una cosa vaga el altar o las cosas de Dios. En Ezequiel capítulo 44, en el verso 17. Ezequiel capítulo 44, en el verso 17. Y dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Bueno, así vemos cómo Dios había dado una vestimenta. Nosotros ministramos a través de la cobertura que nos da la justicia del Señor Jesucristo. De esto nos habla la túnica de lino. Nos habla de la justicia de Cristo. No hay otra cosa. Nadie puede decir, bueno, por mi testimonio yo estoy acá, porque sería mostrar su desnudez. Nosotros estamos acá solamente porque Él nos proveyó esta vestidura. Y esto nosotros debemos reconocer, porque muchas veces de esa forma estamos mostrando solamente nuestra adoración carnal a Dios. Y Dios no recibe. La adoración que Dios recibe es una adoración espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios nos ha provisto de una vestidura. Esta vestidura, esta justicia, no se ve. Si yo le miro a usted, si yo miro a mi hermano, yo voy a ver un hermano lleno de imperfecciones. Pero si nosotros miramos como Dios ve una vestidura sacerdotal en usted y en mí. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos ha ceñido de su misma vestidura de lino, y ella es suficiente. Y esta justicia es una justicia que proveyó Dios. Entonces nosotros hoy tenemos la capacidad de adorar a Dios a través de lo que Cristo es en nosotros, no a través de lo que somos en la carne. Nunca debemos perder de vista eso. La desnudez significa algo sin cubrir. Algo sin cubrir. ¿Y qué zona de nosotros no cubre? ¿Qué zona de nuestra vida no cubre la justicia de Cristo? Nos preguntamos. Por eso es tan importante entender esto. Bueno, de ahora en adelante, lo que vamos a ver es que van a comenzar los diferentes decretos y mandamientos que siguen a los 10 mandamientos o al decálogo. Vamos a ver que continúa Dios explayándose acerca de la ley. Y en el capítulo 21 vamos a comenzar viendo las leyes sobre los esclavos. El capítulo 21 de Éxodo nos va a mostrar las leyes sobre los esclavos. El capítulo 22, desde el verso 1 hasta el versículo 15, capítulo 22, desde el verso 1 al versículo 15, nos va a mostrar las leyes sobre la restitución. Las leyes sobre la restitución.
Desde el capítulo 22, verso 16, desde el capítulo 22, verso 16, hasta el capítulo 23, versículo 9, vamos a ver la ley civil, el Código Civil de Dios, cómo tratar a nuestro prójimo. Desde el capítulo 22, verso 16, al capítulo 23, verso 9, la conducta civil, la ley sobre la conducta civil. Y desde el capítulo 23, verso 10 en adelante, hasta el fin del capítulo, lo que vamos a ver son las ordenanzas sobre el año sabático y las 3 fiestas principales que nosotros en parte ya vimos en el capítulo 12 de Éxodo. Dios vuelve a repetir, y eso es lo que vamos a ver, que Dios vuelve a repetir muchas cosas en este libro, porque nosotros nos vamos a olvidar muchas veces y Dios no se va a cansar de repetir. Vuelvo a repetir, capítulo 23, verso 10 en adelante, encontramos la enseñanza, la ordenanza del año sabático y las 3 fiestas principales donde todo israelita tenía que subir. Capítulo 21, versículo 1. Y dice, y estas son las leyes que les propondrás. Bueno, lo que vamos a encontrar de este capítulo en adelante, lo que vamos a ver aquí es la sabiduría insondable de nuestro Dios. Y también vamos a ver que esta ley llega a ser la base del Código Civil que el hombre utiliza. Nosotros encontramos en la gente que estudia derecho todo el derecho penal, derecho civil, comercial, tiene su base sobre el derecho romano. Y el derecho romano se basa otra vez en esta ley, porque como dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta. Hoy nuestra ley, la ley del romano, la ley que nosotros tenemos hoy, no es una ley perfecta. La ley de Dios es perfecta porque Dios es perfecto y muestra su naturaleza. Hoy en nuestra ley, bueno, se permiten muchas cosas que van en contra de Dios. Note que la ley del hombre no es la ley de Dios. Pero acá vamos a ver que el hombre tomó realmente como base esta ley. El hombre puso sus leyes. Y lo que vamos a ver es que Dios le da la ley a Israel antes de que ellos entren en Canaán y se establezcan ya como una nación. Siempre lo que ocurre es que una nación primeramente se establece, y luego dan forma al Estado, al gobierno, a la nación. Se transforman en una nación, entonces dictan sus leyes. Pero Dios hizo todo al revés. Dios llamó nación, Dios llamó pueblo a este pueblo antes de que tenga como posesión su tierra, antes de que entre en su heredad. Y Dios le da su ley a este pueblo antes de que entre también en Canaán. Dios ya le estaba hablando por fe cómo ellos se iban a comportar y cómo debían comportarse dentro de la tierra. Y así también es con nosotros, con la iglesia. Dios todavía no estamos
Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, pero todavía nosotros no estamos gozando allí con nuestro cuerpo glorificado. Por la fe estamos sentados en los lugares celestiales, pero recién vamos a poder entrar cuando nosotros tengamos la redención de nuestro cuerpo. Pero ya Dios lo que sí nos está dando es su palabra. Dios nos da su palabra para poder mostrar su sabiduría en su pueblo. ¿Cuántos estaban mirando a Israel, que se hacía llamar la nación de Dios, el pueblo de Dios? Entonces, ellos iban a manifestar su sabiduría. Y esto mismo iban a ver todas las naciones. Esto mismo iban a ver todas las naciones. En Deuteronomio capítulo 4 dice en el verso 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así Dios les dio esta ley. Sabemos que el pueblo no la iba a poder cumplir. Pero a diferencia de las demás naciones, Israel tenía esta ley que era justa. Otras naciones que tenían sus propios dioses, mudos, que no podían hablar, no tenían nada. Ellos se comportaban como bestias o peor que las bestias, porque sus dioses no eran nada. Sin embargo, Israel sabía cómo comportarse. Dios le había dado normas sabias. Y esta ley, como dijimos, muestra lo que Dios es. Y ya esto, hermano, es una gran sabiduría, porque Dios se entremete en cada parte de la vida de estos israelitas, de su pueblo. Y así también es con la palabra de Dios. Así es con la palabra de Dios también para la iglesia. La palabra entra a lo más profundo de nuestro ser. Dice que penetra hasta partir el alma. Y cambia a la persona de adentro hacia afuera. En este caso, la ley obraba solamente exteriormente. La ley dada a Israel obraba exteriormente. Y ya exteriormente ellos iban a mostrar la sabiduría de Dios. Bueno, vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía
el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Es la hora 21:50.